Muchas veces decimos, no, yo declaro, pago a SUNAT y lo tomo muy a la ligera, pero no, cuando exportas servicios o Ujú. incluso productos a nivel digital, no importa, pero igual es un producto, tienes que tener en cuenta, o sea, hay normas, ¿no? Si tengo la oportunidad de salir a recoger a mis hijos, porque soy mamá de dos pequeños, entonces los puedo dejar en el colegio. Entonces creo que el estudio jurídico me permite a mí manejar un poco más el tema de mis tiempos mientras cumpla con mis objetivos de producción, cumpla con mis clientes. Hola a todos, bienvenidos a Legalmente Hablando. Esta es una nueva entrevista y el día de hoy tengo el placer de poder entrevistar a la doctora María Fernanda González García, quien es asociada senior del estudio Muniz y también es egresada de la Universidad de Piura. Tiene 12 años de experiencia en el derecho corporativo y bueno, hoy vamos a poder abordar diferentes temas del derecho corporativo, pero también inicialmente vamos a tratar sobre cuál es la rutina diaria en el mundo del derecho. Con ustedes la doctora María Fernanda. Bienvenida, doctora. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad y la entrevista. Muchas gracias a usted por el espacio y porque, bueno, las preguntas están demasiado buenas como para que las personas que ahora están viendo este video puedan entender un poquito más de lo que compone al derecho corporativo. Pero inicialmente, un poquito para romper el hielo, vamos a abordar unas preguntas. Y la primera sería, ¿qué la llevó a involucrarse en el mundo del derecho y establecerlo más que todo como una carrera? Tal vez para algunos fue fácil al inicio, ¿cómo fue más o menos para usted? Bueno, no fue amor a primera vista, claramente para mí. Eh, Inicialmente, cuando tomé la decisión, fue más guiada por un tema de que las letras se me daban muy fácil. En los primeros años de la carrera aún no encontraba como qué ámbito del derecho quería tratar, y en el tercer año tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de abogados corporativo. Fue por recomendación, no es que hice una postulación, y desde ese momento solo me he dedicado a ver el tema empresas y me gustó. He tenido experiencia previa trabajando en áreas contables como un soporte, pero tema vacacional. Entonces eso me dio como también una base, ¿no? Para poder ver el derecho corporativo. Por ejemplo, para algunos resulta difícil una vez, incluso cuando estás dentro de la universidad y ya cuando egresan, escoger una rama determinada del derecho. No sé cómo fue con el derecho corporativo, cómo fue ese primer contacto tal vez. Primero intenté con laboral, porque el estudio donde trabajaba era de un abogado tributarista. Entonces se veía tributario, laboral y corporativo porque igual son ramas afines, que es el día a día de la empresa. Intenté con laboral, no me gustó mucho, y luego comencé a hacer actas que era como que inicialmente eran moldes sencillos, pero luego ya se fue tornando más complejo, tenía que relacionarse mucho con la operatividad de la empresa, habían temas contables de por medio, entonces me llamó más la atención. Y a partir de ese punto es que comencé a ver temas de derecho corporativo. Y dentro del derecho corporativo, digamos, ¿cómo es esa rutina? Ya, en el estudio específicamente la rutina va por la asesoría de empresas. Es como si yo fuera el abogado de varias empresas. Ujú. Entonces, trabajo su día a día. No llega un contrato, reviso el contrato, llega alguna notificación de SUNAT, que son las que llaman más la atención, y las reviso, ¿no? Para Ujú. darle tranquilidad o para tomar cartas en el asunto. No sé, el tema societario, justo en estos meses que hemos pasado, que es marzo, abril, mayo, son los meses de la DJ mensual, entonces se hace el soporte, se hacen las actas, se les guía a la empresa en el camino, ¿no? Es estar en su día a día, eres un trabajador más de ellos, ¿no? Y justamente a lo que se menciona, se ve como una rutina bastante tediosa, incluso tal vez por momentos, hay temporadas, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿cómo equilibrar tal vez su vida personal y obviamente la rutina que se sigue dentro de un estudio? Una de las razones por las que escogí un estudio jurídico era porque yo puedo manejar mis tiempos. Si bien es cierto, haces el soporte en la empresa diariamente y siempre contesto el teléfono, tengo la oportunidad de salir a recoger a mis hijos porque soy mamá de dos pequeños, entonces los puedo dejar en el colegio, puedo recogerlos en el colegio,
puedo almorzar con ellos. Entonces creo que el estudio jurídico, a diferencia de una empresa donde manejas un horario fijo de entrada, de salida, me permite a mí manejar un poco más el tema de mis tiempos mientras cumpla con mis objetivos de producción, cumpla con mis clientes y tenga todos tranquilos. Sé cuando hay contingencias y hay que sopesar, ¿no? Y priorizar, pero sí, el estudio a mí me permite eso, tener un poco más de tiempo para mis otras actividades, ¿no? Tengo que entregar este informe y no encuentro la base legal exacta. Google no ayuda, el código es eterno y la jurisprudencia actual, imposible. Y con Justina lo encontré en segundos. Asistencia legal o inteligencia artificial especializada en leyes, normativa y jurisprudencia peruana. Precisa, confiable y creada para quienes ejercen o estudian derecho en serio. Y recuerda, Justina no reemplaza tu esfuerzo, lo acelera. Doctora, otra pregunta sería, por ejemplo, aquellas personas que no conocen mucho de derecho o incluso los estudiantes que a veces estamos muy curiosos por saber a qué rama me voy a asemejar o al menos tienen pensado ya derecho corporativo, pero quieren saber un poquito más. ¿Qué necesita un estudiante, un egresado, incluso ya un abogado para enfocarse dentro del derecho corporativo? Justo hace unas semanas tuvimos un desayuno justo enfocado en esto, ¿no? Que en la universidad vemos mucho la teoría, pero al final no sabemos qué enfrentamos en el día a día. Entonces, en mi caso, cuando hago una convocatoria para el área de derecho corporativo, o sea, yo sé que el estudiante sabe y si no sabe lo averiguo, ¿no? Entonces yo veo otras habilidades. Primero es tener visión empresarial, o sea, tener el olfato del negocio, porque muchas veces tú le puedes decir al empresario, no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, pero el empresario quiere arriesgarse, quiere invertir. Entonces, quiero a alguien que tenga visión y que tenga apertura de mente. En el estudio tenemos diferentes clientes, entonces quiero a alguien que también tenga iniciativa propia, ya que me diga, doctora, tengo una empresa empacadora y también tengo una empresa agroexportadora, o que produce plantas, ¿por qué no las juntamos y tratamos de hacer? Eso también es parte del derecho corporativo. Entonces, yo busco a alguien que tenga visión, que tenga iniciativa, que tenga algo de conocimiento en el tema de negocios, porque básicamente ese es el derecho corporativo. Y claro, definitivamente la buena redacción, los conocimientos son importantes, ¿no? Y ojo, cuando hablamos de motivación o de iniciativa, por ejemplo, iniciar un taller, hacer un curso, o lo que ustedes hacen, que son estudiantes y hacen el tema, eso para mí demuestra, por ejemplo, iniciativa, ¿no? Y creo que es importante en los negocios. Sí, bueno, yo ya compartiendo con varias personas te das cuenta ya más o menos qué persona va para el tema de los negocios e incluso a veces van para esa rama y no se animan al derecho corporativo. Tal vez hay un poquito temor por ciertas áreas, pero bueno, es parte de, ¿no? Sí, claro. Ya ahondando un poquito más en el tema de ver algunos conceptos dentro del derecho corporativo, ¿cómo ha evolucionado el derecho corporativo en los últimos años y de qué manera se está adaptando a esos cambios? Antes, cuando yo inicié mis prácticas, los estatutos que manejaban las empresas, hablando específicamente del tema societario, del ámbito societario, el derecho corporativo, eran estatutos muy básicos, ¿no? Y las empresas se mantenían con este modelo en el tiempo. Tenemos empresas que tienen 50 años y nunca modificaron sus estatutos, salvo cuando la ley lo exigió. Entonces, ahora ya las empresas, y creo que también con el aporte joven, entienden que el estatuto puede ser un arma de crecimiento, ¿no? Entonces, le dan mayor importancia a su contrato, al estatuto, ¿no? A aprovechar la misma norma para economizar, para acogerse a beneficios. Entonces, creo que le han tomado más importancia en la redacción del contrato y utilizar el tema legal para arriesgarse. Ahora vamos ya a abordar algunos conceptos. Una de esas preguntas dentro del ámbito, por ejemplo, de la constitución de las empresas, que es bastante importante y que mucha gente tiene bastante curiosidad sobre eso, justo también cuando inician un proyecto, no un negocio. En su experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas cuando tienen un acompañamiento, perdón, cuando no tienen un acompañamiento legal desde el inicio, que es importante, ¿no? Hay varios errores. El primer error sería al momento de constituirse, sería bueno tener una asesoría legal para que el asesor te diga, oye, ¿cómo ingreso el capital que tengo
a mi empresa. De repente yo no tengo dinero para invertir, pero tengo maquinaria, equipos, incluso el celular que va a servir para la empresa, y el abogado te va a decir, oye, es no dinerario, aporta esto porque finalmente esto va a ser para la empresa. Y de repente eso no te lo dice el notario, ¿no? El notario dice, no, con la laptop te puedo crear la empresa. Y perdiste de aportar todo eso que finalmente sí vas a usar en la empresa, te sirve para contabilidad y más adelante te sirve para crearte un soporte ante un banco de que tienes un capital interesante. Luego, el siguiente error sería al modelo de la Constitución. Te riges muchas veces por lo que ves en Internet, por lo que ves en registros públicos, y cada empresa, de acuerdo a lo que quieren, tiene su tipo societario específico, ¿no? Su forma de constituirse. Y luego el acogimiento a diferentes regímenes a nivel tributario, ¿no? Porque como comentaba hace un rato, la norma o la SUNAT, el Estado, te da diferentes incentivos de acuerdo al régimen que te acoges o al tipo de negocio que tienes. Entonces, cuando te permites tener una asesoría legal, el asesor legal te va a decir, oye, puedes acogerte a esto, puedes hacer esto, y de repente tienes un ahorro, ¿no? Que no lo tendrías si no lo tienes. Entonces, además de eso, bueno, el tema laboral y el tema contractual, ¿no? Con proveedores y clientes. Sí, o sea, justo a eso, ¿por qué cubrir gastos extremadamente altos por evitarte justamente gastar con un abogado si puedes evitarte todo eso, ¿no? O sea, es tiempo y aparte es dinero el que se pierde. Correcto. En la formación de la empresa. La siguiente pregunta va acompañado también a una duda bastante, eh, digamos, percibida por muchas personas que entran al ámbito del emprendimiento. ¿Qué factores debe tener en cuenta para poder elegir una estructura jurídica, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad? A veces me preguntan, ¿cuál es la mejor? ¿No? ¿Cuál es la mejor para constituirme? Y no es la pregunta correcta, ¿no? Es, ¿qué soy? ¿No? ¿Qué quiero ser? ¿No? Actualmente soy una sola persona que no quiere vincularse con nadie y que quiere invertir, ok, te digo una IRL, ¿no? Soy una persona que tengo un accionista que solo puede invertir temas de su capacidad, su trabajo, pero yo tengo que invertir una fuerte cantidad de dinero. Ya son dos. Hagamos una SAC, que es una empresa, que es un tipo societario un poco más versátil, que me da una sociedad anónima sin exigirme un directorio. Entonces, creo yo, y me gusta trabajar con ese tipo societario cuando hablamos de dos. Luego tenemos ya los tipos societarios más amplios, ¿no? Como la SA o la SAA, que ya vamos en un ámbito donde la empresa ya creció y ya necesita otro tipo de soporte, ¿no? Entonces, creo que se trata más bien de qué es lo que quiero, en qué etapa de mi empresa estoy y claro, ver hacia dónde voy, ¿no? Más que todo es eso. Recuerda seguir a Legalmente Hablando en todas las redes sociales. No solo hablamos de derecho, también lo explicamos, analizamos y conectamos contigo, porque creemos en un contenido jurídico de valor y con propósito para la comunidad jurídica. Hay un concepto que, bueno, hasta el momento se está abordando mucho, que es el estatuto. ¿Por qué es tan importante el estatuto? Porque, bueno, hay muchas personas que no lo tienen en cuenta desde el inicio. Para poner un ejemplo, actualmente tengo un caso de una empresa que no puede convocar, no a Junta General de Accionistas, que su directorio no llega a sesionar, que no pueden tomar decisiones y están entrampados. Es una empresa grande que necesita el movimiento y por no tener un estatuto bien estructurado está entrampada. Y al inicio uno no nota el tema del estatuto porque manejas tú mismo la empresa, tienes un par de trabajadores o ya 10 trabajadores y tú eres tu gerente, tu accionista, todo. Pero cuando la empresa va creciendo en el tiempo, te ves obligado a hacer lo que no hiciste al principio, que es venir a mí, ¿no? Para acomodar el estatuto a lo que quieres ser en un futuro, generarte un directorio, de repente tú ya no tienes tiempo para gerenciar tu empresa porque creció tanto el negocio que necesitas estar en otro lado. Entonces, te hago un régimen de poderes, te divido los poderes laborales para firmar contratos laborales, los poderes para temas de financiamiento, que son los más delicados, disposición de bienes, procesales. De esa forma yo permito al gerente delegar y no que él absorba toda esa carga que podría tener el administrador, el jefe de recursos humanos, ¿no? Entonces,
en vez de recurrir a tu abogado ya cuando la empresa avanzó, ¿por qué no hacerlo desde el principio? Cuando tú ya ves, ya, ok, yo ya tengo esta estructura de poderes, solo quiero delegar un apoderado para que vayas a una FIL. Y lo hago rápido, simple, sin necesidad de tener que ver toda la mecánica. Luego, y uno de los temas más delicados es, ok, quiero designar un gerente para que se encargue de, no sé, de una parte de las empresas en Piura, si ya crecí. Ya tengo yo cómo decir, oye, solo le voy a dar esto, ¿no? Y las decisiones sobre contratos mayores de 50,000 soles las toma el directorio. Entonces ya evito temas de fraude a la administración de personas jurídicas y este tipo de cosas. Entonces es bastante importante porque además también te limita, ¿no? Te permite limitar la responsabilidad y establecer hasta qué punto el gerente es responsable y hasta qué punto el directorio, en caso lo tengan, también asume una responsabilidad de la empresa y para dirigir tu crecimiento correctamente. Tal vez no sea el manejo del día a día, pero sí a dónde va mi empresa. Justamente hay varios casos, ¿no? De empresas que tienen esos problemas porque, bueno, obviamente los estatutos no son algo que siempre van a estar permanente o van a estar iguales desde el inicio, ¿no? Porque pueden ir cambiando dependiendo cómo vaya la empresa en ese tiempo. Otra pregunta también es muy importante porque la mayoría de estos documentos son extraídos de Internet. Entonces, también respecto a los contratos, ¿cuáles vendrían a ser esos contratos y qué necesitarían para que sean idóneos a varios tipos de empresas, ¿no? O al menos los más comunes o los generales, porque hay varios que depende de la situación, ¿no? El primer contrato, el que tiene que hacerse correctamente es el laboral, ¿no? Una empresa no funciona sin trabajadores. Y no me voy a meter mucho en el tema laboral, pero el objeto de la contratación es importante, ¿no? La causa objetiva de la contratación es algo que las empresas no tienen al principio y he visto empresas que tienen necesidad de mercado desde que iniciaron y no va por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer contrato donde yo me iría donde un abogado para decirme cómo contrato de aquí en 3 años a mis trabajadores, de aquí en 5, cómo contrato a estos que son de dirección y el laboralista te va a dar salidas que te van a evitar contingencias laborales posteriores que son súper, súper fuertes. Y hablando de mi ámbito específicamente, es tu contrato con proveedores y tu contrato con clientes. He visto negocios que se han caído porque el proveedor quedó mal, ¿no? O he visto empresas que han asumido una responsabilidad que no deberían con un cliente por un contrato mal hecho. No es simplemente tratar de, en el caso con proveedores, delimitar bien clara la responsabilidad, poner las penalidades correctas, incluso establecer garantías para tu empresa que se pueden colocar dentro del contrato y que te sirvan para protegerte ante estas situaciones, exigir seguros, ¿no? Todo eso te puede tener el contrato. Y en el caso con tu cliente, delimitar bien, ¿no? Hasta qué momento mi negocio es responsable de lo que pasó con esta persona, ¿no? O con esta empresa a la que le presté servicios, ¿no? Esos para mí son contratos básicos. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué cuidados legales se necesitan primero para incorporar a un nuevo socio o en todo caso para fusionarlos con otras empresas? Existe un documento que se llama Due Diligence, que es como una auditoría segmentada, puede ser segmentada, puede ser integral, que se hace a la empresa con la que te quieres fusionar, que se le llama, que diríamos que es la debida diligencia, ¿no? Lo que yo recomiendo es auditar. Si es un socio que va a entrar, averiguar el tema financiero, no sé, el tema económico, si tiene procesos judiciales detrás. Todo este tipo de contingencias te pueden ayudar para saber quién está entrando en tu empresa. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que entre con millones y tú digas, sí, yo necesito esos millones, voy a darle un poco de acciones, pero ¿de dónde provienen esos millones? No, eso es algo importante. Esta persona tiene algún proceso judicial pendiente. Creo que eso es súper importante. No solo el dinero es importante, sino ver quién es el accionista que va a entrar y si a mí se va a afectar la reputación de tu empresa en un futuro o si esto va a traer alguna consecuencia legal con él, ¿no? Eso por la parte de si llega un accionista. Y por la parte de la fusión, tendría claro cuál es el tipo de empresa que voy a tener en un futuro, ¿no? Y sí haría un due diligence en la empresa viendo
cuántos procesos laborales tiene, evaluando sus contratos, evaluando su situación financiera, mirando su libro de actas, su partida registral, porque al fusionarnos vamos a arrastrar muchas de las contingencias que esta empresa tiene. Entonces, ellos averiguarán quién soy yo y yo averiguaré quién son ellos para poder tener una fusión correcta y tener una idea clara a dónde va el negocio y también qué ganan los accionistas, ¿no?, de esta fusión. Es cierto porque muchas empresas, digamos, desde un ámbito coloquial, se emocionan al inicio porque tienen alguien que va a invertir, ¿no?, millones, y luego vienen los problemas cuando decimos, ¿no?, o bueno, dicen, no, pero no hemos sabido de dónde provenía el dinero, pero ese es un punto clave para desde el inicio, antes de aceptar, obviamente, investigar todo ello, ¿no? Correcto. Hoy muchas empresas se digitalizan, ¿no?, porque estamos en una nueva era y esta era implica nuevos desafíos legales. ¿Cuáles serían esos desafíos? Ya, el primer desafío y el primer consejo que yo daría es el tema de datos personales. Es un tema que está muy en boga y con la digitalización y la premura de repente perdemos la guía de que hay que proteger, ¿no?, esos datos, e incluso con la nueva norma hay sanciones. Entonces, implementaría un buen sistema de protección de datos personales. Eso sería lo primero. Lo segundo que tendría en cuenta es el tema tributario. Muchas veces decimos, no, yo declaro, pago a SUNAT y lo tomo muy a la ligera, pero no, cuando exportas servicios o incluso productos a nivel digital, no importa, pero igual es un producto, tienes que tener en cuenta, o sea, hay normas, ¿no? Si tras tu servicio a uno domiciliado, si el servicio se goza en el país, no se goza en el país, y etc. Cosas a tener en cuenta que me hacen retener más impuestos, retener menos impuestos. Entonces, para evitar contingencias tributarias, que son las más temidas, sí tendría en cuenta eso. Y un desafío más que tendría en cuenta es el tema contractual, que creería yo que es el más complejo, ¿no? Porque estamos haciendo firmar a una persona que no es peruana, ¿no?, de forma digital, ¿no?, un contrato para adquirir nuestros servicios. Entonces, ahora está el tema de la firma digital, de la validación de los datos, pero también hay que verificar la norma extranjera, la solución de controversias. Entonces, el contrato en estos casos es bien importante, es de suma importancia. Eso creo que por ahora son los desafíos que veo yo en el tema de la exportación de servicios digitales. Tenemos aún muchas preguntas respecto al derecho corporativo. Bueno, al menos esta entrevista ha sido un poquito para saber de qué trata el derecho corporativo y aspectos generales. Como última pregunta, para ir concluyendo, tenemos, doctora, usted ha escrito un artículo hace poco sobre la transformación societaria como clave para acceder al financiamiento. ¿Por qué cree que es muy importante esta transformación y qué implicancias necesarias aportan? Lo veo desde dos aspectos. El primer aspecto es, si es que yo quiero acceder a un financiamiento bancario, es mucho más factible que me lo den. De repente soy una IRL, soy buena, pero el banco de repente me ve con mejores ojos si tengo un directorio, ¿no? Entonces me transformaría de una IRL a SAC para tener una mejor visión ante las entidades financieras. El directorio, la gerencia o la diversidad de poderes o de órganos en la empresa, creo que da un mejor sustento y un mejor soporte para acceso a financiamientos. Y la segunda sería si yo quiero añadir a alguien. ¿Por qué busco un financiamiento bancario y por qué no busco un accionista inversor? ¿No? Entonces cambiaría de ser una empresa unipersonal a ser una empresa con diferentes personas, pero en vez de conseguir ese financiamiento en el banco, que me va a generar intereses, que me va a generar un gasto financiero, ¿por qué no consigo un socio inversionista? El derecho societario te da la opción de que ese socio de repente no tenga derecho a voto o generamos un pacto de accionistas para que determinados aspectos sea una porción de las acciones quien decida, etcétera. Entonces, por eso creo que es tan importante. Una, porque sí, de cara al financiamiento me veo mejor si soy una empresa mejor constituida con una buena organización corporativa. Y dos, ¿por qué financio si puedo generar inversión? Doctora, en realidad nos ha quedado corta la entrevista porque hemos tenido bastantes preguntas y hemos tratado de escoger al menos las más importantes o las más generales para que puedan aprovecharlas.
Esperamos en otra oportunidad ya poder abarcar conceptos o al menos temas mucho más centrados, ¿no? Que necesitan ser analizados. Entonces, bueno, por legalmente hablando, le agradecemos su disposición en esta entrevista y sobre todo los conceptos que son bastante valiosos para aquellas personas que necesitan, ¿no? Nada, les agradezco el espacio y estoy a su disposición cuando quieran.